Antes quería decirles que más que analizar a profundidad lo que es la resolución para la presentación de la información exógena, vamos es a apoyarlos indicándoles cómo es el proceso para generar esta información desde el ERP y que puedan así tener una agilidad y una tranquilidad en cómo sacar la información de una forma fácil, ¿sí? Sin complicaciones. La resolución que aplica para el año 2023 es la que emitió la DIAN en el año 2022, en octubre 26, la resolución número 1255, a la cual todavía no le han aplicado modificaciones, ¿sí? Para el año 2024, la DIAN emitió la resolución 0162 del 31 de octubre del año 2023, en la cual se señalan pues todos aquellos características técnicas para la presentación y se fijan también las personas que deben reportar la información. Recordemos que la DIAN emite esta resolución con anterioridad para que las empresas tengan o se tomen ese tiempo de analizar y validar cómo van a trabajar en el propósito de obtener o programar la información de una manera más correcta o más fácil para poderla presentar. ¿Jay? El artículo 46 de la resolución 255 de 2022 señalaba que la información exógena correspondiente al año grabable 2023 deberá presentarse a más tardar en las fechas que están observando en sus pantallas. Iniciamos vencimiento el 23 de abril para los grandes contribuyentes, en los que su último dígito de NIT termina en 1, terminando el día 10 de mayo con los que terminan en 0. Para las personas jurídicas y naturales, donde sus dos últimos dígitos terminen entre 01 y 05, inician el 8 de mayo, terminando el 6 de junio, los que terminen entre 96 y 00. Para que la generación de la información exógena no sea un dolor de cabeza, apóyate en tu herramienta de confianza FunPlus. Previo a la generación de información exógena, es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros en el ERP. Empezamos con la configuración de las cuentas, las cuales deben tener bien definido en la naturaleza de la cuenta y los anexos terceros y retención. Los anexos deben estar configurados a todos los niveles, mayor, submayor y auxiliar. Lo anterior, por si en algún formato es necesario reportar todo un grupo de cuentas, se toma el nivel superior sin necesidad de configurar auxiliar por auxiliar. También debemos tener en cuenta los parámetros que debemos asignarle a los terceros que vamos a informar. Dentro de estos tenemos el tipo de identificación, si son cédulas, si son terceros con root, si son cédulas de extranjería o operaciones del exterior, ¿sí? O permisos especiales. Recordemos también que en el parágrafo 2, para los ingresos recibidos por entidades del exterior, se pueden utilizar los NID indicados con 4441, pero en lo máximo también la DIAN recomienda el uso de la identificación del país de origen de este tercero, ya sea cliente o proveedor. Discriminar los nombres y la ubicación de la dirección del tercero es muy importante para la información exógena. Adicionalmente, presentamos una lista de chequeo general de documentos e información base que se debe tener a la mano y es de vital importancia para la preparación de la información. Recuerda tener a la mano resolución de información exógena, declaración de renta y conciliación fiscal de la vigencia a reportar, declaraciones de IVA, impuesto al consumo, retención en la fuente, una conciliación de documentos electrónicos como factura, notas, nómina electrónica, un balance de comprobación a nivel auxiliar, que puede ser en Excel o impreso, RUT de terceros para consultar la información y confirmarla. Además, recuerda siempre tener tu firma digital y claves actualizadas y a la mano el prevalidador. Algunas consideraciones que debemos tener también para el formato 2276 es cuando se reportan en este formulario honorarios, comisiones y compensación de servicios personales, las cuales deben cumplir con el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.1.7 del Decreto 1625 de 2016, sometidos a retención en la fuente por ingresos laborales, ya que si no cumplen con esta condición deben reportarse en el formulario de pagos, abonos en cuenta y retenciones practicadas. La resolución no contempla cuantías menores, por lo cual se deben reportar todos los pagos a los empleados. También es importante no perder de vista que para el caso de los asalariados, la información suministrada en el formato 2276
deberá corresponder a la misma que consta en el formulario 220 de ingresos y retenciones. Los cambios aplicados en este formato para el año 2023 se pretenden sean de forma permanente. Con esto la DIAN pretende tener un formulario más estable, ¿sí?, para los años subsiguientes. Continuando con la parametrización en nuestro sistema, en la ruta que encuentras en tu pantalla se adicionan cada uno de los formatos que se deben parametrizar. Esta pantalla está compuesta por una barra de herramientas en la parte superior donde se encuentran las acciones que puede realizar el usuario. Luego cuenta con un tab de formatos en donde iniciamos con el código de formato en donde crearemos la cabecera o control. Luego encontramos el campo de fecha de envío donde se diligencia la fecha de envío según el calendario. En el campo de consecutivo se debe indicar el consecutivo o secuencia del formato. En el campo de versión se indica la versión según la resolución. El tipo de anexo deberá configurarse siempre dependiendo el tipo de formato. En el campo de conceptos se configuran los anexos. El valor mínimo se configura según resolución. El consecutivo se construye automáticamente según los datos ingresados. En el tab de grupos se adicionan los conceptos que aplican el formato según resolución y las cuentas donde se pueden tomar la información para el reporte. Recuerden que las cuentas se pueden adicionar a nivel auxiliar, submayor o mayor. Para la configuración de formatos, vamos a ir a la ruta de contabilidad, utilidades, configuración de información exógena. Aquí vamos a tener en cuenta el tipo de valor a reportar y la columna en la cual se deben reportar en algunos formatos. Por ejemplo, para el formato 1001, en la columna TM vamos a informar en la columna 1, perdón, el valor pago abono en cuenta deducible. En la columna 2, el pago abono en cuenta no deducible. En la columna 3, el IVA mayor valor del costo o gasto deducible. En la columna 4, el IVA como mayor valor del costo o gasto no deducible. La columna 5, la retención en la fuente practicada. En la columna 6, la retención en la fuente asumida por renta. La 7, la renta practicada por IVA a régimen común. Y en la columna 8, la retención en la fuente por IVA a no domiciliarios en el país. En la columna TB, el de tipo de valor a reportar, nos vamos a apoyar en el menú que tenemos a la derecha, donde vamos a tener en cuenta que 0 va a ser para aquella información que nosotros debemos reportar de forma acumulada. Vamos a utilizar 1 cuando debamos reportar saldo actual, como el caso del formulario 1008, 1009. Vamos a reportar débitos con el número 2, ¿sí? O 3 para reportar únicamente la información del crédito de las cuentas. Vamos a utilizar el número 4 para el valor neto o el número 5 para los saldos anteriores. Luego de realizar las configuraciones indicadas anteriormente para cada formato, procedemos a la generación de la información exógena en la siguiente ruta del sistema: contabilidad, anexos, anexos de pagos, información exógena. Esta pantalla está compuesta por un encabezado y 2 tabs. En el encabezado encontramos la fecha de proceso, último día del año al que vamos a reportar, el NIT de menor cuantía, que debe estar validado como se indicó en la creación de terceros, campo de tipo de libro, la información debe generarse del libro para el cual corresponda principal en la compañía. Trae un check marcado por defecto de actualizar datos, el cual debemos conservar. Luego, para buscar el formato a generar, se debe apoyar en la tecla de búsqueda F2. Luego de generar la información en el botón continuar, se habilita en la cabecera un botón de acciones donde se puede generar el formato en Excel o en XML. Se sugiere generarlo en XML para subir directo al prevalidador. En el tab Informe resumido encontramos la información en columnas, iniciando con el código del formato generado. Luego los conceptos configurados por cada formato. Seguidamente encontramos la información del tercero. Posteriormente encontramos en columna los valores reportados tal como se indicaron en la configuración. Finalmente, la información complementaria de tercero. En el tab Informe detallado encontramos la misma información con la diferencia que se mostrará la información de los terceros que se agruparon en el NIT de menor cuantía. En FONPlus también te apoyamos en tu labor. Por eso también puedes generar la información distrital, el de industria y comercio. Para eso, los conceptos de retención en la fuente deben estar marcados con el tipo de retención aplicado para este concepto. Anticipo de ICA o de industria anticipo de ICA para los que son las que nos aplicaron nuestros clientes,
y industria y comercio para aquellos que le aplicamos a nuestros proveedores. La exógena distrital la vas a poder generar a través de la siguiente ruta. Contabilidad, anexos de retención en la fuente, industria y comercio. También debemos recordar que los proveedores deben tener asignada cada una de las actividades económicas con los que van a aplicarle a los porcentajes en su hoja de vida. Las actividades económicas de los proveedores las podemos crear en la ruta indicada arriba, proveedores, archivos y actividades económicas. Luego de realizar las configuraciones indicadas anteriormente para cada ciudad o municipio, procedemos a la generación de la información exógena distrital en la ruta que vemos en pantalla. Esta pantalla está compuesta por la barra de herramientas, una sección de parámetros del reporte y una sección de retenciones, donde muestra la información que se genera. Iniciamos con la fecha de proceso, año, mes y día a reportar. El tipo de certificado, donde se despliega la lista y se escoge qué tipo de informe se generará. Si los anticipos o las retenciones practicadas, como indicamos anteriormente. El campo de tipo de libro, la información debe generarse del libro que para la compañía corresponda al libro principal. En el campo de tipo de periodo se despliega una lista de periodos predeterminadas como mensual, bimensual y acumulado. En los campos de NID y cédula inicial y final se escoge la información por tercero. Luego, en el campo de ciudad o municipio, se escoge la ciudad o municipio en donde se presentará la información. En el botón continuar se habilita en la cabecera un botón para generar el formato en Excel. En la sección de retenciones encontraremos la información en columnas, iniciando con la identificación de cada tercero, razón social. Luego encontramos los campos de conceptos configurados, el valor base, la tarifa, el año, periodo y ciudad de presentación. De la capacitación, vamos al ERP. Bueno, vamos al ERP, la parte práctica de nuestro ejercicio de hoy. Como ya habíamos hablado, les habíamos indicado que una de las partes que debemos tener como checklist o herramientas de apoyo, el balance de prueba, en el cual nosotros vamos a ir indicando cada uno de los formatos en los cuales vamos a ubicar las cuentas, en qué concepto y en qué columnas corresponden la información, con el fin de ir llevando ese control de trazabilidad de la preparación de cada uno de los formatos y poder así tener esa eficiencia al momento de generar la información. Vamos a tener también la configuración que vamos a llevar en cada uno de los códigos contables que ya expresamos, las cuentas que deben tener asignada su naturaleza, sus anexos, ¿sí? Y en los terceros que vamos a controlar o que vamos a asignar, vamos a tener ese tipo de identificación, si son NIT, si son cédulas, si son personas naturales con root, en ese caso le vamos a asignar Misto NIT, ¿Aún no tienes la app Phone Plus Connection? Descárgala gratis desde tu dispositivo móvil en la App Store para iPhone y en la Play Store para Android. Si son operaciones del exterior, los famosos 444 o los clientes o proveedores del exterior con su respectivo identificación del país de origen, el NID de menor cuantía, ¿sí? Luego que ya nosotros tenemos o podemos verificar esta información, también vamos a ir a la opción de la ruta del programa para la preparación de cada uno de estos formatos, que es en configuraciones, información exógena. Aquí, como ya indicamos, la pantalla consta de dos partes. La primera es la del formato, es donde nosotros construimos el formulario que vamos a generar. Vamos a adicionar, colocamos el código del formato de acuerdo a la resolución. Vamos a ir llenando cada uno de los campos. De acuerdo a la resolución, vamos a ir llenando cada uno de los campos, ¿sí? Vamos a colocar el código del formato, la versión y vamos a tener en cuenta también la información como la vamos a reportar. Dice que debe ser el valor acumulado. ¿Listo? Entonces aquí en el ERP colocamos también la fecha que nos toca presentar la información como para llevar ese control, el consecutivo en la forma como vamos a ir generando nuestra información. Recordemos que podemos ir trabajando cada uno de los formatos, dejando aquel más complicado al que le tenemos que dedicar más tiempo, como de último para pues tener todo ese análisis de la información. La versión, como ya indicamos de la resolución, el tipo de anexo, en este caso pagos a terceros, el tipo de concepto
siempre que nosotros vamos a enviar la información exógena por cada año la primera vez, es inserción. Ya cuando la DIAN nos ha validado o ya hemos validado la información dentro de la DIAN, podemos hacer un segundo envío y en ese caso ya sería un reemplazo. Vamos a colocar el valor mínimo que nos indique la resolución como base para reportar a esos terceros. Podemos hacerlo desde $1. La resolución dice que también está en potestad del informante colocar la base para la información, puede hacerla desde $1 para tener toda la información correcta, o simplemente colocar aquel monto que están ellos estipulando que se pueda reportar. Le vamos a dar grabar, ya nos quedó construido el código del formato, nos ubicamos en grupos y aquí en grupos vamos a ir adicionando cada uno de los conceptos que nos va indicando la resolución. Cada uno de los conceptos que nos va a ir indicando la resolución, en este caso 4001, dice que son ingresos brutos de actividades ordinarias y eso es lo que vamos a ir plasmando acá. Vamos a adicionar las cuentas, como ya indicamos, a nivel de 9 posiciones, de 6 posiciones o de 4 posiciones y que cada una de estas pues ya va a tener los parámetros que sugerimos, sean anexos de terceros, la naturaleza de la cuenta y para poder tener pues, la información correcta. El valor mínimo, pues algunos formularios también permiten a veces poder reportar un valor mínimo por un concepto, ¿sí? Entonces, por eso está el campo. El formato multivalores, que ya indicamos que son para aquellos formatos en donde se deben expresar o reportar más de 2 columnas, como el formato 1001 de ingresos de pagos, abonos en cuentas y retenciones practicadas. En la columna 1, en la columna TM vamos a reportar las columnas que en la que se va a ver reflejada la información. En la columna TB vamos a reportar de acuerdo a la resolución el tipo de valor que vamos a informar. En este caso, acumulados corresponde al 0. Entonces aquí vamos a llenar en cada una de las cuentas el valor 0 que corresponde para este formulario. En esta ventana también nosotros, si nos llegamos a equivocar y queremos eliminar simplemente una cuenta, le vamos a dar clic en el botón del menos para que esa cuenta sea eliminada del formulario. Le damos guardar. Así vamos a hacer con cada uno de los conceptos que constan para el formulario. Podemos tener una impresión detallada de cómo quedó configurado este concepto, de manera que podamos hacer un rápido checklist con nuestro balance y validar así cuáles son las cuentas que hemos incluido y de pronto cuáles nos hacen falta. Una vez hemos terminado de configurar cada uno de los formatos, vamos a ir a la opción de anexos, anexos de pagos e información exógena. La fecha de proceso va a corresponder al último día del año que vamos a reportar, en este caso con el ejercicio 2023-12-31, el NID de cuantías menores, el check de actualizar datos, que siempre lo debemos tener activos, y el libro con el cual nosotros estamos reportando fiscalmente. Para buscar el formato le podemos dar la tecla F2, ¿sí? Él nos va a mostrar todos los formatos que tenemos configurados y simplemente seleccionamos el que vamos a generar o a analizar. Le damos continuar y vamos a observar enseguida, de acuerdo a los parámetros ya hechos, cómo tenemos la información. Recordemos nuevamente, la columna 1 corresponde a los ingresos recibidos y la columna 2 a las devoluciones, descuentos y rebajas en ventas. En este formulario o en esta ventana vamos a poder realizar filtros para los conceptos, ¿sí? De tal forma que podamos pues también ir verificando con la información que tenemos en nuestro balance. Podemos aplicar también filtros sobre un tercero específico dentro de esa información para cruzarlo con nuestra información contable. Nos podemos apoyar para validar esta información con el siguiente reporte. En anexos de pagos, vamos a escoger la que dice anexos de declaración de renta. Aquí vamos a colocar la fecha de proceso. Vamos a seleccionar la opción terceros por cuenta y indicamos aquí el agrupamiento, en este caso para todo el año, de las cuentas 4 a la 4174.99 para los ingresos. Únicamente estamos validando los ingresos y le decimos informe detallado para que nos muestre los terceros que están incluidos dentro de esa cuenta.
Le damos continuar y aquí vemos la información de cada uno de los terceros. En este caso, pues nos dice que este tercero tiene 175 millones de pesos. Vamos a validarlo con la información exógena y aquí tenemos, perdón, ¿cuál fue el que escogí? 0101. 10, 223, 12, 11. Vamos a buscarlo aquí, vamos a seleccionar uno solo, 10, 223, 12, 11. Le damos F3 para repetir la cédula y le damos continuar. 10, 223, así es. Generamos la información y aquí nos dice que tiene 14.150.000 y aquí pues también vemos que ya en nuestro formulario de información exógena tenemos 14.150.000, lo que nos va dando un compás de tranquilidad de que la información que estamos ya incluyendo dentro del formulario está correcta. Como les indicamos, es recomendable siempre generar la información al archivo XML, aunque algunos pues, prefieren trabajar exportándolo directamente a Excel. Siempre se recomienda reportarlo XML o generarlo XML pues para tener esa facilidad de poder subir la información directamente al prevalidador. A manera didáctica vamos a mostrar ahora un pequeño video para ver cómo se hace para subir la información del XML al prevalidador. Bien, una vez abrimos el prevalidador, vamos a buscar el formulario, continuar. Buscamos el formato en el cual vamos a trabajar, en este caso el 1007. Le damos ir al formato y en la pantalla vamos a ocultar las ayudas. Vamos a seleccionar luego cargar XML. Buscamos el archivo, la ubicación, lo seleccionamos. Le damos a abrir, confirmamos y ya tenemos la información que generamos desde el ERP dentro del prevalidador. Recordemos que la DIAN no hizo cambios del código de país en la parte del prevalidador, entonces ahí vamos a tener que reemplazar el código de país 170 por 160. ¿Sí? Igual es un proceso muy fácil. Luego de eso ya la información nos va a quedar cargada en el prevalidador y podemos ya continuar con la ejecución del el resto de procesos o de formatos que vayamos a ir generando. Recordemos que cada formato que nosotros podamos ir terminando lo podemos ir subiendo en el prevalidador de manera que pues vayamos ganando tiempo y no nos cojan a último momento pues el tener que cargarlos todos al tiempo.